Hola, buenos días a todos y todas. Tengo el honor de iniciar hoy el ciclo de conferencias de otoño. Este ciclo de conferencias lo venimos haciendo todos los años con el objetivo de dar una formación complementaria a temas que vemos en el grado, ¿vale? Pero temas punteros, temas emergentes, siempre tratamos en la medida de lo posible que sean temas punteros, que sean ponentes de actualidad, de impacto, ¿vale? Y la mayoría de las veces lo logramos. Y también logramos que también algunos profesores se impliquen para atraer a sus alumnos y que hoy tengamos esto casi lleno, que es un orgullo para todos, ¿vale? Lo que hacemos realmente un gran esfuerzo para que esto salga adelante. Entonces, este ciclo de conferencias va a tener 4 o 5, todavía no las tenemos todas cerradas, pero sí que tenemos la de hoy cerrada, cerradísima, y tenemos el honor de contar con una compañera, ¿vale?, de la casa, Coral Calero, que voy a leer un poquito del currículum, porque algunos la conocéis como profesora, ¿vale? Algunos les está dirigiendo tesis y demás, pero es importante que demos valor, que muchas veces no damos valor a lo que tenemos en casa, ¿vale? Y tenemos mucho talento, ¿vale? Tanto de alumnos como de profesores. Muchísimo. Bueno, Coral Calero es catedrática de Lenguajes y Sistemas Informáticos en la Escuela Superior de Informática de esta universidad. Es miembro del Grupo de Investigación Alarcos, siendo responsable de la línea de investigación Software Verde y Sostenible, donde se desarrollan 2 líneas principales de trabajo. La primera apoya todas las actividades de difusión del grupo para concienciar sobre el impacto que el software tiene en el medio ambiente. Y la segunda gran línea de trabajo se enfoca en dar soluciones eficientes a las empresas y profesionales del desarrollo de software. Para ello, trabajan en la medición del impacto que el software y los sistemas de información tienen sobre el medio ambiente y cómo mejorar su eficiencia energética, así como aspectos humanos y económicos relacionados con la sostenibilidad del software. Desde el año 2021 aparece en el World Ranking of Top Computer Scientists, creado por el portal de investigación número 1 de la informática a nivel mundial, Guide to Research, que en 2024 únicamente incluye 168 investigadores españoles y solo 12 son mujeres. Además, esto es bastante reciente y que también nos orgullece como compañeros, amigos y escuela, es uno de los 12 miembros del Comité Español para la Ética de la Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación desde su creación en 2023. Podría estar hablando más, pero bueno, no los quiero aburrir porque voy a dar paso a Coral, que la vamos a recibir con un fuerte aplauso y que espero que disfruten y que intervengan y que hagan preguntas y demás, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Vale, ya no estoy muteada. Muy bien. Bueno, lo primero, gracias a la escuela. Siempre es un placer poder hablar en casa de uno, ¿vale? Y el ver aquí un montón de caras, muchas conocidas, que os tengo calaos. Y algunas otras no, pero bueno, ya nos iremos viendo. Como digo, para mí es un gusto poder estar aquí. He de deciros que soy un poquito como los invitados de La Revuelta. ¿Conocéis La Revuelta? ¿Vale? Soy invitada de última hora. Parece que querían empezar el ciclo, no encontraron y dijeron, Coral, vente, y aquí estoy. No es mentira, Marcela me había ya lanzado el anzuelo desde antes. Bueno, os voy a contar hoy un poquito lo que estamos haciendo en el grupo de investigación sobre software verde y sostenible. Quiero, como ha dicho Marcela, tenemos 2 grandes líneas de trabajo que luego os explicaré, pero sobre todo quiero contaros un poquito para que vayáis entendiendo o para que vayáis asumiendo y teniendo en vuestro interior, interiorizando este concepto del software verde, porque al final sois los que vais a dirigir el software del futuro. Muchos de vosotros vais a estar en empresas de desarrollo software, seguramente con cargos de responsabilidad, y por lo tanto para nosotros es prioritario que vayáis ya conociendo este tema. Vale. Para los que me conocéis, sabéis que soy muy preguntona y hoy no iba a ser menos. Así que pido respuestas, ¿vale?
Esta pregunta es fácil de contestar, porque para eso estoy yo aquí, si no, no tendría sentido dar una charla sobre software verde, pero yo igualmente os la hago. ¿Qué sector creéis que contamina más? ¿Los aviones, los ordenadores, las TIC, o los patinetes eléctricos? Quiero manos arriba para la A, para la B, para la C, el del patinete eléctrico. Bueno, pues aunque parezca mentira y pueda resultar raro, porque sí que oímos mucho sobre lo que contaminan los aviones, resulta que a día de hoy las tecnologías de la información y las comunicaciones son responsables de más emisiones de CO2 que los aviones, ¿de acuerdo? De hecho, fijaos, hay una estimación que dice que en 2030, que tampoco es tanto, que está ahí mismo, el 20% del consumo global de energía será utilizado por las TIC, o será requerido para las TIC. Es mucho, solo para las TIC, pero es que claro, estamos en una sociedad que se apoya muchísimo en las tecnologías de la información. Este tipo de datos hizo que hace unos años surgiera lo que se llama el Green Computing o un Green IT, que básicamente se puede dividir según las perspectivas, tal como veis en la figura. Podemos hablar, si mira, no, perdón, me he pasado de transparencia. Bueno, el Green Computing, esto es una definición de Wikipedia, pero es que a mí me gusta, yo creo que está bastante correcta. Green IT o Green Computing se define como el uso eficiente de los recursos, minimizando el impacto medioambiental, maximizando la viabilidad económica y asegurando los deberes sociales. ¿Por qué me gusta esa definición de Green Computing? Porque tiene tres de los aspectos que son fundamentales en la sostenibilidad. La sostenibilidad, según la definición de Naciones Unidas, tiene justamente esas tres dimensiones. Luego volveremos a ello, ¿vale? ¿Qué trata el Green Computing? Pues trata aspectos de, por ejemplo, tecnologías de alto consumo, cómo tratar los residuos medioambientales, los residuos de las tecnologías, desarrollo de productos, reciclaje, etcétera, etcétera. Todo eso es un campo muy amplio, estamos hablando de tecnologías de la información en general. Bueno, como os decía, el Green IT se puede dividir, dependiendo de si lo miramos hacia arriba o hacia abajo, vamos a mirarlo de momento en vertical, lo podemos dividir en Green In y Green By. Esas son dos definiciones o dos divisiones que se hacen a cualquier nivel de las IT, ¿vale? Eso quiere decir que puedo tener Green in IT, Green in Hardware y Green in Software. Lo importante del IN es que lo que queremos es trabajar en ese aspecto. Es decir, cuando yo hablo de Green in Software, lo que estoy tratando es de hacer que el software sea más eficiente y sea más respetuoso con el medio ambiente y se tenga en cuenta los recursos que requiere. Cuando hablo de Green in Hardware, lo que hablo es de hacer que el hardware sea óptimo y sea diseñado de manera que utilice la menor cantidad de electricidad y los recursos de manera conveniente. ¿De acuerdo? Con lo cual, yo puedo dividir el Green in IT entre Green in Software y Green in Hardware. De la misma manera, si me voy a la otra perspectiva, a la BY, en la perspectiva BY, lo que yo hago es utilizar la tecnología con objetivos medioambientales en otros sectores. ¿Vale? Con lo cual, yo de nuevo voy a poder tener el Green by Software o el Green by Hardware. El Green by Software será un software que ayuda, pues yo qué sé, ¿sabéis eso que hacen los tractores que ayudan a las segadoras? Que les planifican el recorrido exacto y van solos para hacerlo con el mínimo consumo, etcétera, etcétera. Pues eso sería un Green by Software. También un Green by Hardware, porque debemos tener un Green by Hardware muy común, es el de los edificios inteligentes, los aparatos que se pone para conseguir, por ejemplo, tener la temperatura controlada. ¿Vale? Bueno, eso es si yo miro así, con las dos perspectivas importantes del IN y del BY. También puedo mirar en horizontal y entonces me surgen las dos definiciones con las que se suele trabajar, que son el Green Software y el Green Hardware. El Green Software tiene que ver con trabajar con el software para que sea verde y usar el software para ayudar a otros sectores, y el Green Hardware es trabajar en que el hardware sea verde y ayude a otros sectores a hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Tenemos claras esas dos perspectivas? Muy bien, así me gusta. ¿Por qué es importante que lo tengáis en vuestra cabeza? Porque hay que trabajar en todo. Cada vez que vosotros desarrolléis un software o un hardware, si lo hacéis de manera verde, ya estáis contribuyendo. Si luego además ese software y hardware sirve para objetivos medioambientales, pues miel sobre hojuelas, ¿vale? Pero como ingenieros en informática, no os debéis olvidar de que esto existe y hay que tenerlo en cuenta.
de todo lo que yo os he enseñado, nosotros en el grupo de investigación, el grupo Alarcos es un grupo especializado en ingeniería de software y sistemas de información. Nosotros básicamente nos centramos en software y sistemas de información. Por lo tanto, el trabajo, lo que hacemos es en la parte de, ¿se verá? Ahí, ¿vale? El greening software. Somos ingenieros en informática, lo que queremos es conseguir desarrollar software que sea eficiente. Nosotros desarrollamos software para cualquier sector, para cualquier cliente, con cualquier objetivo, ¿vale? Pero lo que tenemos que hacer es que ese software sea eficiente. ¿Cómo? Nos quedamos en blanco y pensamos. ¿Por qué es importante el software? Quiero que hagáis una reflexión. Sé que sois justo el público al que mejor le puedo hacer esta observación, ¿vale? ¿Cuántas cosas a lo largo del día que hacemos dependen de una tecnología y de un software? Pensadlo. Muchísimas. ¿Y creéis que ahora dependemos más o menos que hace unos años? ¿Hacemos ahora más cosas apoyándonos en tecnología? Más. ¿Y creéis que esto va a parar o que va a ir a más? A más. Eso... Ay, dejadme que pare, que como me pongo a toser, os doy un concierto. Eso es bueno, porque eso asegura trabajo para todos vosotros. Pero es malo si no atendemos al consumo que eso tiene. Y como pongo aquí, nuestra civilización ahora mismo depende del software. Esto no es una frase mía, ¿eh? Una vez me la pusieron a mí como si hubiera sido yo la autora y dije, hombre, gracias, pero no. Ahí estará el señor creador del lenguaje C que dirá que no, que es suya. ¿Vale? Es cierto, nuestra civilización depende del software más que del agua. Es un poco heavy, pero nosotros como tecnólogos nos gusta. ¿Sí? Pero además hay otra característica que le ha pasado al software en los últimos años, y es que el software ha cambiado de aspecto, ¿vale? Está en todos sitios, pero ha cambiado de forma. Hay tres cosas que están impactando de manera clara al cómo se está desarrollando el software hoy en día. Y son esas tres que veis ahí. La primera es que ya no existen prácticamente aplicaciones software que se instalen y ejecuten en local. Casi todas están en Internet, con comunicaciones, con intercambio de datos. ¿Sí? La segunda es la gran cantidad de datos que manejan las aplicaciones software hoy en día y que generamos nosotros. Y la última es la aparición de la inteligencia artificial como un componente más de las aplicaciones de software. ¿Qué son estas tres cosas? Estas tres cosas son factores potenciadores de las capacidades del software. Gracias a eso, el software hace cada vez más cosas, cada vez mejor y cada vez da más respuesta a las necesidades de la sociedad. Pero claro, tenemos la contrapartida. Os voy a poner algún ejemplo. Mirad, respecto a Internet, el 66,2% de la población mundial son usuarios de Internet. O sea, estamos completamente enganchados a la red. ¿Cuántas cosas hacéis con vuestro móvil sin estar conectados a Internet? ¿Qué os pasa cuando se os van los datos? ¿Qué os entra en el cuerpo cuando os vais de viaje a algún sitio que no tiene cobertura? ¿Vale? Solo pensad en eso. ¿Y los datos? Este estudio de Raconter es bastante impactante, ¿vale? Ellos ya decían que del 2019 al 2020, en la figura de ahí abajo, el universo de datos digitales acumulados pasó de 4,4 zettabytes a 44 zettabytes. En solo un año se multiplicó por 10 la cantidad de datos almacenados, ¿vale? Pero no solo se queda ahí, sino que para 2025, que eso es el año que viene, no sé qué voy a hacer con esta transparencia a partir del año que viene. Espero que los de Raconter me la actualicen. Para el año que viene se estima que cada día se crearán 463 exabytes de datos digitales nuevos. ¿Sois informáticos? ¿Sabéis lo que es un exabyte? Yo no lo sabía, pero por suerte los de Raconter lo pusieron aquí. Mirad, bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte. Ahí estamos, ¿lo veis? ¿Es una barbaridad de datos o no es una barbaridad de datos? Es una barbaridad de datos. Cada día. Claro, no es que se creen los datos, es que se crean, hay que guardarlos, hay que gestionarlos, hay que recuperarlos, hay que hacer todo con ellos, ¿vale? Porque si los creáramos y los dejáramos, pero no, hay que hacerse responsable de ellos. Bueno, y respecto a la IA, lo que os decía del gran impacto que está teniendo en los últimos años, las compañías no tecnológicas están, venga, a comprar productos de inteligencia artificial.
Claro, la contraparte es que las tecnológicas están invirtiendo muchos millones en desarrollar o en incorporar la IA a sus soluciones. Ahí tenemos a los gigantes tecnológicos que ya dan soluciones de IA incorporados para los usuarios. De hecho, se dice que la inteligencia artificial es una de las tecnologías de más proyección para todas las áreas de actividad, o para la gran mayoría de las áreas de actividad, y que está teniendo un factor transformador muy importante en muchísimas áreas. Claro, la inteligencia artificial nos está dando ese potencial que nos permite hacer muchas más cosas y manejar la información de una manera mucho más avanzada que antes. Yo aquí siempre suelo decir que no nos engañemos, que no es que la inteligencia artificial se acabe de inventar, que es más antigua que el hilo negro, ¿vale? Lo que ha ocurrido ahora es que la han puesto al alcance de todo el mundo, esa es la gran diferencia. Se ha conseguido alcanzar un nivel tecnológico en el que la inteligencia artificial no solo se ha podido desarrollar, sino que se ha podido incorporar a nuestra vida normal. Antes estaba solo para los que hacían inteligencia artificial y compraban máquinas y compartían entre ellos para ver si conseguían entrenar algo, ¿de acuerdo? Pero ahora está entre todos nosotros y eso es lo que le ha dado ese avance. Claro, estos tres aspectos, que como digo, le dan una gran potencia al software, se han convertido en lo que nosotros denominamos la hidra de tres cabezas del consumo de software. ¿Recordamos cuáles son? Internet, datos y la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque todo software corre en un dispositivo. Claro, yo ya no puedo decir un ordenador, porque ya cualquier cosa es un ordenador, ¿vale? Cualquier ordenador que se os ocurra. Todos los dispositivos, incluidos la Rumba, las neveras inteligentes, todo eso, son dispositivos que tienen software y al final están conectados a la luz y necesitan electricidad. Y ya está. Y a partir de ahí, pues tenemos problemas de consumo. Atención, pregunta. Venga. ¿Cómo se ven afectadas las emisiones de CO2 al elegir la máxima calidad de streaming en comparación con elegir una calidad media? Claro, esto no tenéis por qué saberlo, es pura intuición. Esto es solo para que veamos cómo de conscientes sois del impacto que tienen vuestras acciones. Aumenta el 1% el tener la calidad máxima, aumenta un 50%, aumenta un 150% o no afecta aumentar la calidad. ¿Tenéis vuestra respuesta clara? Venga, manos arriba para la A. ¿Para la B? ¿Para la C? ¿Para la D? Tengo uno de patinete eléctrico y uno que no afecta. Bien, está bien, pero te convenceré ya el del patinete eléctrico, que andas por ahí también. Os voy a convencer. Bueno, esta es la respuesta. ¿Vale? El aumentar la calidad supone un aumento brutal del consumo energético requerido para visualizar ese mismo contenido. Así que ya tenéis aquí algo que vosotros podéis hacer en vuestra vida para intentar no emitir tanto. Voy a poneros un ejemplo que creo que también es bastante... ¿Cuántos de vosotros tenéis Netflix o habéis visto Netflix? Vale. Hoy, ahora, antes de entrar aquí. Bueno, hay estudios que dicen que 1 hora visualizando contenido en Netflix emite el mismo CO2 que un coche recorriendo 200 metros. ¿Qué os parece? ¿Mucho o poco? Poco, ¿no? Entonces yo cojo hoy, que yo siempre vengo en coche al trabajo, esta semana voy a venir andando y este fin de semana voy a pegar un atracón de serie, ¿no? Lo comido por lo servido. Como dice uno de los aquí presentes, las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Pero no. ¿Por qué? Porque si miramos ahí, vemos que cada minuto del día, se ven 452.000 horas de Netflix. ¿Vale? Ahí ya empezamos a tener problemas. ¿Os he hecho yo las cuentas? Venga, os he hecho yo las cuentas. Eso significa que cada minuto viendo Netflix emite el mismo CO2 que el coche haciendo más de 90.000 kilómetros. Y si eso, perdonadme, lo multiplicamos por los minutos que tiene un día, entonces ahí tenemos más de 130 millones en coche de kilómetros. Y si cogemos el perímetro de la Tierra, resulta que las emisiones de las visualizaciones de Netflix durante un día
son las mismas que un coche dando 3.248 vueltas al mundo. Y eso ya empieza a ser preocupante. Tengo ahí, gracias. Muchas gracias. ¿Lo veis? Solo Netflix, solo un día. Ahora, cada cual que recapacite y diga cuántas cosas hace a lo largo del día, de no solo ver Netflix, sino de hacer muchas otras cosas con el ordenador. ¿Vale? Venga, esta es fácil. Además de energía, ¿qué recurso natural se consume en grandes cantidades para el enfriamiento de centro de datos? Minerales raros, gas natural, agua, biomasa. Arriba para la A. No. Tienes que mojarte. Esto es solo una. Hay que mojarse, efectivamente. La B. La C. La D. Vale. Que tengo a los dos descreídos. ¿Sois los del patinete también o no? Ah, los del patinete son los de detrás. Tengo aquí un sector fatal, ¿eh? Pero vamos a ver. La biomasa. ¿Eh? No te oigo. Ah, el agua. O sea, a ver. ¿Qué ponéis? Que los centros de datos van con una estufita de pellet. Ahí, tacha. Efectivamente es el agua porque hace falta enfriarlos, porque es que se calientan tanto las criaturas, porque hay que meterles ahí agua para ver si lo conseguimos. ¿Vale? Bueno, y respecto a los datos, mirad, esa es de nuevo un estudio sobre las estimaciones de consumo y fijaos, del año 23 al... Uy, perdón, no os leáis. No las leáis. Al año 2030, 7 años, la cantidad de terabats, tengo una formación profesional, siempre digo terabytes y es teravatios, hora, se van a multiplicar por 3, de 1000 a 3000 teravatios hora requerido por los centros de datos. Claro, acordaos de la cantidad de datos que os he dicho que se van a generar cada día, pues eso hay que guardarlo y eso hay que mantenerlo, ¿vale? Y los centros de datos cada vez son más grandes y nos quejamos de las granjas, pero esto va a ser estupendo también, ¿vale? Venga, vamos allá, otra preguntita. Generar una imagen con IA de media consume tanta energía como conducir de Madrid a Zaragoza, un lavado normal en una lavadora, ver un vídeo de 10 minutos en YouTube o cargar totalmente tu smartphone. Venga, manos para la A, manos para la B, para la C, para la D. Oye, aquí hay de todo, ¿eh? Me encanta porque os alegráis y os digo así como si... No tengo premio, ¿eh? Pero efectivamente, con lo cual imaginaos, porque es un peligro. Alguien ha hecho Bueno, yo ya lo veréis que en la presentación voy poniendo imágenes, cuando están generadas con Copilot lo pongo. Yo a mí misma me hago un ejercicio de contención, porque voy a hacer una imagen y no me gusta, hago otra, y cuando llevo 4 digo, coral el medio ambiente, practica con el ejemplo. Y entonces me quedo con la que haya e intento hacer lo que sea, ¿vale? Con lo cual, acordaos, cada vez que os pongáis a jugar con vuestro motor de inteligencia artificial y le pidáis que os genere una imagen, os acordáis de esto, ¿vale? Podéis hacer lo que he dicho yo con las series. Os hacéis 7 imágenes, 7 días sin cargar el móvil. A ver qué tal. ¿Sí? Venga, más datitos para que veáis sobre lo del consumo de agua y de las emisiones. Esto lo hemos sacado de los informes oficiales de las empresas, ¿eh? Quiero decir que son ellas las que lo dicen. Mirad, para entrenar Bloom es un LLM, ¿vale? Que es capaz de traducir no sé cuántos lenguajes y también genera programas en lenguajes de programación, etcétera, etcétera. Bueno, entrenarlo costó más de 1 millón de horas de GPU, ¿vale? Y conllevó unas emisiones de más de 24 toneladas, gracias, de CO2. Entrenarlo, ¿de acuerdo? Para el entrenamiento de ChatGPT-3 se utilizaron 700.000 litros de agua. Ya no ponen nada sobre emisiones. Pero Microsoft y Google, que tienen en sus objetivos tener emisiones cero para el 2025, como tantas otras empresas, en los últimos informes
han asumido y han admitido que, por ejemplo, en el 2022 Microsoft tuvo un incremento de un 23% en sus emisiones de CO2. ¿Vale? Intentan ir al cero y están aumentando un 23% y un 34% en el uso de agua. Google, que este es del 23, hizo un 23% de incremento de uso de agua. Tanto unos como otros dan como razón la incorporación de los productos de IA y la necesidad de aumentar y de agrandar sus centros de datos, ¿vale? Debido a la gran cantidad de datos que están teniendo que manejar. Con lo cual, bueno, pues tenemos efectivamente un problema al que tenemos que meterle mano, porque esto va cada vez a más y no se puede ir así. ¿Están las empresas poniéndose las pilas? Están poniéndose las pilas. ¿Cómo? Bueno, al menos se sacan los colores a ellas mismas, pero sí que es cierto que empieza a haber una tendencia, porque además también a nivel de legislación se está empezando a imponer el que se tenga en cuenta dentro de los software que se desarrollan una estimación del consumo que ese software tendrá en el futuro, ¿vale? Para intentar conservar los recursos. Y justamente por todos esos datos, hace unos años empezamos la línea de investigación de la sostenibilidad software aquí en la escuela. Como os decía, dentro del Grupo Alarcos. Bueno, y os estoy aquí hablando de terminología un poquito, pero ¿creéis que es lo mismo sostenibilidad que Green Software? ¿Sostenibilidad software que Green Software? No, no lo es. ¿Os acordáis de lo que os decía de las 3 dimensiones de la definición de Wikipedia, que por eso me gustaba? Pues efectivamente, la sostenibilidad software es un concepto más amplio, dentro del cual está el Green Software. Y de hecho, la sostenibilidad software nosotros la tenemos definidas con las mismas 3 dimensiones que Naciones Unidas tiene definida la sostenibilidad en general. Y es que la sostenibilidad incluye factores humanos, factores económicos y factores medioambientales. Con lo cual, la parte del Green Software sería la ramita o la dimensión medioambiental, pero también hay que tener en cuenta cuestiones económicas y humanas a la hora de tener esa sostenibilidad software. Así que la sostenibilidad software se puede definir tal como veis en la transparencia. Quiero que os fijéis en el año de la definición, que es 2010. ¿Lo veis aquí en la referencia? 2010. En 2010 era cuando empezábamos a trabajar los primeros grupos en estos temas. Y esta gente de Alemania tuvo el tino de dar una definición que ha sido adoptada por prácticamente todos los que trabajamos, porque está muy bien hecha. Le pasa lo que la de Wikipedia, pero en sostenibilidad. ¿Vale? Y dice, el software sostenible es aquel cuyos impactos directos o indirectos en la economía, la sociedad, los humanos, los seres humanos y el medio ambiente, que resulta del desarrollo, del deployment, etcétera, 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 tiene un impacto mínimo negativo o incluso puede tener un impacto positivo. Bueno, esto es una definición que tiene su aquel, porque es muy enrevesada. Pero al final vuelve a decir lo de las 3 dimensiones. Hay que tener en cuenta el medioambiental, la humana y la económica. ¿Sí? Bueno, nosotros, aquí os pongo un ejemplo. Venga, otra vez a pensar. Vamos, vamos. Estaba empezando yo a ver caras ahí de... Leed los ejemplos que vamos a ver a qué dimensión es cada uno de ellos. Esas son cosas que se podrían hacer desde el punto de vista de la sostenibilidad software. ¿Vale? Las empresas ofrecen a sus empleados programas adecuados de formación y promoción. Las versiones de las aplicaciones software deben mantener niveles adecuados de consumo energético. Los beneficios de empresas de desarrollo de software deben garantizarse sin que ello suponga salarios injustos. Y el software de un robot que elimina las malas hierbas de la plantación y utiliza solo el 5% del herbicida habitual. ¿Ya? ¿Los tenéis localizados? ¿Sí? ¿De qué dimensión creéis que es esa? Las empresas ofrecen a sus empleados programas adecuados de formación y promoción. ¿De qué dimensión hablamos? Oigo yo desde aquí con mi constipado que estoy taponada. Venga, vamos a hacerlo a mano alzada. ¿Quién cree que es humana? ¿Quién cree que es económica? ¿Quién cree que es medioambiental? ¿Vale? Seguimos con los beneficios de las empresas. ¿Económica? ¿Humana? ¿Medioambiental? Todos somos humanos. Las versiones deben mantener un nivel adecuado de consumo energético, medioambiental, económica, humana. Y el robot, el software del robot vale el 5%, medioambiental,
económica, humana. Vamos allá. Esa sería la respuesta. Fijaos que esto no son tres dimensiones completamente aisladas. Evidentemente, si yo digo que tengo que tener ganancias sin perjudicar al salario de los empleados, pues ahí estoy afectando a la parte humana, pero eso es una acción directamente económica, ¿vale? O si digo que quiero formación, evidentemente también estoy impactando en la económica porque voy a tener que invertir en esos cursos de formación, pero es porque existen, no son dimensiones aisladas unas de otras, todas ellas forman el concepto de sostenibilidad, ¿vale? Pero principalmente esa de la formación sería una acción dentro de la dimensión humana. Bueno, lo de las versiones para mantener la eficiencia energética, eso es greening software, total, pero fijaos que me he dejado ahí fuera el software del robot. Ahora se empieza a oír. ¿Os acordáis de los dos conceptos que os expliqué al principio? Eso es un green buy, de libro, tal cual. La de tecnología se usa para ayudar a objetivos medioambientales de otro sector. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ¿nosotros en qué nos centramos en el grupo? Nosotros trabajamos en las tres dimensiones de la sostenibilidad software, pero sobre todo en lo que estamos más avanzando o que somos más pioneros, es en la parte del greening software. En lo que tratamos de hacer es medir el consumo del software y poder ayudar a hacerlo mejor. ¿Vale? Bueno, aquí hay una frase muy chula, que esta la usamos desde siempre, porque en el Grupo Alarco siempre hemos medido, somos muy midones, ¿vale? Y es que no puedes controlar lo que no puedes medir. Así que el objetivo es medir el consumo. Si queremos medir, necesitamos un dispositivo. Y en el tema este de la sostenibilidad software, hay dos formas de hacer esas mediciones del consumo. Uno es lo que se llaman las aproximaciones basadas en software, que básicamente son estimadores. Tú instalas un software en tu ordenador y cuando ejecutas el software que quieres medir, ese estimador te va diciendo lo que cree que está consumiendo, ¿vale? Coge el consumo del cable gordo y echa cuentas y reparte, pues esto para la memoria, esto para el disco duro, esto para la tarjeta gráfica, pero es una estimación. ¿Ventajas de los estimadores? Bueno, hay muchos que son públicos, se pueden acceder, son fáciles de instalar, son fáciles de usar. ¿Reticencias con los estimadores para nosotros? Pues que son estimaciones, entonces no son 100% fiables, digámoslo así. Sí que se puede ver con una visión de grano gordo, digámoslo así, pero si quieres ir a grano fino, los estimadores te pueden dar ciertos problemas. La otra opción es hacer una aproximación de tipo hardware. Esto es, tú defines un dispositivo que es capaz de capturar el consumo del software de un ordenador, ¿vale? Esa es la aproximación que nosotros tenemos aquí en el laboratorio, que fuimos, bueno, no voy a decir los primeros porque es feo y porque no conozco a todo el mundo, pero de los primeros en tener un dispositivo de este tipo. Luego os enseñaré una foto, nuestro dispositivo es este del principio, ET, ¿vale? Y básicamente ET es unos arduinos con sondas que van a los cables de los componentes del PC, cortamos cable, ponemos sonda, y cuando en ese PC ejecutamos un software, somos capaces de, a través de las sondas, saber cuánto está consumiendo cada parte del ordenador. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos el aparato, porque nos hemos hecho un aparato, que somos más chulos que un 8, pero ahora también tenemos que saber cómo medir. Y esto tiene su intríngulis, porque hicimos una revisión de cosas que ya había sobre metodologías y cosas relacionadas con la medición, tanto de software como de eficiencia energética. Y nos dimos cuenta de que todavía no había nada, porque era muy al comienzo, y que además las genéricas no nos valían, porque la medición del consumo software tiene sus cositas. Porque como todos sabemos, los ordenadores son seres vivos. Son seres vivos que de pronto se apagan, de pronto se reinician, de pronto no les apetece hacer algo, ¿no? De pronto se bloquean o de pronto te arrancan algo en segundo plano que tú no tienes ni idea. Y eso, precisamente eso, es lo que hace que medir el consumo de software sea un poquito peliagudo y haya que tener muchísimo cuidado. Con lo cual, nosotros decidimos dar un paso adelante y crear este marco, el denominado marco Fittings, que tiene básicamente tres componentes. Un componente conceptual, un componente metodológico y uno tecnológico, que os voy a enseñar con una foto. Respecto al ontológico, al conceptual, hicimos una ontología, ampliamos una ontología que ya teníamos. ¿Por qué es importante este paso? Y esto os lo digo ya para que también os lo llevéis en el bolsillo. Cuando uno está trabajando en lo que sea, es importante dejar claro la terminología. ¿Os suena eso de documentar el código? Pues esto es lo mismo.
¿Por qué? Porque cualquier persona que coja un trabajo que vosotros hacéis tiene que saber qué queréis decir cuando decís algo. No tiene que intuirlo, porque ante un concepto cada cual puede tener asumir una definición o que quiere decir una cosa. Para evitar correr ese riesgo, como el mundo de la medición software de eficiencia energética estaba muy verde, nunca mejor dicho, pues nosotros decidimos crear una terminología que es la que seguimos a pie juntillas. ¿Es buena nuestra terminología o es la mejor? No, es la nuestra. Y es la que nosotros usamos, y lo que queremos es que la gente entienda lo que decimos cuando hablamos de una software entity o cuando hablamos de un test case. ¿Vale? Simplemente es eso. Bueno, a eso lo acompañamos de un proceso que precisamente me dice qué pasos tengo que seguir para conseguir llevar a cabo estudios de consumo energético de manera que sean robustos y fiables los resultados. Y entonces ahí empezamos desde definir bien el objetivo, preparar el entorno de medición, limpiando todo lo que haya en segundo plano, dejando el ordenador mondo y lirondo, instalando aquello que necesitamos para hacer las mediciones, ¿vale? Determinamos cuántas veces se tiene que hacer el experimento o las mediciones para que sean fiables. Hay que controlar la temperatura de la sala, la hora en la que se hace. Si, por ejemplo, vas a hacer un estudio que lleva conexión a Internet, pues tiene que ser siempre más o menos en la misma hora, porque fluctúa mucho el uso de Internet y eso te puede afectar a los resultados. En fin, todo ese tipo de cosas fueron las que tratamos de volcar en este proceso que nos permite hacer las cosas de manera muy metódica, dando resultados muy concretos. Y esto puede utilizarse por cualquier persona que quiera hacer una medición. Bueno, y por último, nuestro componente tecnológico, que es lo que decía, mirad ese ST. ¿Lo veis? Al final ET, bueno, ahí están los arduinos y estos son todos los cables que tenemos cortado el ordenador. Compramos un ordenador, lo abrimos y hacemos... Es un gusto, ¿eh? Es un placer comprarte un ordenador y romperlo de primeras, pero luego lo usamos, ¿eh? Luego no lo tiramos. Luego es útil porque ahí es el ordenador donde ejecutamos el software que queremos medir. Bueno, este es el laboratorio que tenemos en el ITSI, en el Instituto de Tecnología y Sistemas de la Información, al otro lado de la vía, ¿vale? Allí es donde está el laboratorio del Green Team. Y a día de hoy, pues medidores de estos, me parece que tenemos 7 y el 8 está under construction. Vale, acompañando a ET tenemos a Elliot. ET es capaz de capturar 100 muestras por segundo. Claro, tenemos una cantidad de datos que luego tenemos que gestionar y que manipular. Y para eso creamos una herramienta que es capaz de coger todos esos datos, masticarlos, limpiar los que están mal y ya nos da los resultados estadísticos que nosotros podemos interpretar. ¿Vale? Bueno, una vez que ya tenemos este marco, ¿qué tipo de cosas hacemos en el grupo? Al grano. Pues como os ha comentado Marcela al principio, 2 actividades principales. Una de divulgación, en la que básicamente lo que queremos es concienciar a la gente del impacto que el software tiene en el medio ambiente y de que tus acciones del día a día pueden impactar en ese consumo. Y la segunda, la investigación formal, más centrada en empresas. En la parte de divulgación hemos hecho comparativas sobre en qué combinación de navegador y buscador hacer una búsqueda consume menos, ¿vale? Por ahí están los resultados. Hemos trabajado con distintas redes sociales, con plataformas de contenidos, con traductores automáticos. ¿Qué tipo de resultados damos en esta rama de divulgación? Pues mirad, lo que nosotros queremos siempre es dar resultados que sean fácilmente interpretables. Si yo os digo, os pongo eso y os digo, ¿qué es lo peor que podéis hacer en Instagram? Igual no lo veis. Así. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Instalarlo. Una vez instalado, según nuestro estudio, lo peor es hacer una historia con una foto con movimiento, ¿vale? Con efectos dinámicos y con música. Y lo menos contaminante, pues postear una foto. ¿Lo veis? No están todas las acciones que se pueden hacer en Instagram, ni mucho menos, pero esas fueron las que nosotros analizamos. ¿Quiere esto decir que solo podéis usar Instagram para poner fotos? No. Eso quiere decir que un día podéis poner una foto y otro día podréis poner un reel de 15 segundos o lo que queráis. Pero que os acordéis que cada cosa que ponéis tiene su impacto. ¿Vale? Eso es lo importante. Y acordaos siempre que en redes sociales, cuanto más peso tiene el contenido y más movimiento y más chulo se ve a vuestros ojos, peor es para el medio ambiente.
Con lo cual, podéis echar la imaginación y tirar con una foto, unos emojis y un texto bien buscado para conseguir que llegue vuestro mensaje y el medio ambiente os lo agradecerá. ¿De acuerdo? Si tenéis que poner un vídeo, lo ponéis, no pasa nada, pero que no sea lo habitual. Bueno, ¿en qué trabajamos en la investigación formal? Pues aquí ya los temas son un poquito más duros. No son tan sexys como trabajar con redes sociales o cosas así, pero son cosas que nosotros creemos que son importantes porque lo que queremos es que la industria del software se ponga las pilas. Aquí, por ejemplo, tenemos muchos trabajos en colaboración con otras universidades. Hemos trabajado en algoritmos de compresión de datos para ver si al comprimir datos mejora el consumo energético y los resultados son brutales. Hemos hecho con gente de Portugal un ranking de consumo energético de lenguajes de programación. En inteligencia artificial estamos con optimizadores de Machine Learning. En ingeniería del software hemos hecho cosas como desarrollo con Spring, uso de patrones, uso de Redmine. Tenemos otra línea de colaboración del consumo de videojuegos, ¿sí? Que también es muy curioso los resultados. Tenemos otra línea de Green Quantum para ver cómo diseñar circuitos cuánticos que sean energéticamente eficientes. Y por último, tenemos esa línea de sostenibilidad software en la que trabajamos en las 3 dimensiones, ¿vale? Pero yo hoy aquí me quiero centrar en el lenguaje de programación. El objetivo de este trabajo, que como os digo lo hicimos con los portugueses, fue intentar saber qué lenguaje de programación tenía más consumo o consumía más y cuál menos, ¿vale? Tener ahí un poquito de idea. Básicamente estos son los 14 lenguajes de programación con los que trabajamos. Echadles un ojo y decidme cuál de todos creéis que es el que más consume. Java. Python. Python está allí. Python. Ruby. ¿Cómo? No te oigo nada. PHP o JavaScript. Bueno, ¿en qué os basáis para decirlo? En vuestra experiencia, ¿no? Claro, pues eso nos pasaba y por eso hicimos un estudio formal de medición del consumo del lenguaje de programación, para ver cómo nos salía el ranking. ¿Cómo lo hicimos? Pues cogimos 6 algoritmos implementados en cada uno de los 14 lenguajes de programación y los ejecutamos y vimos a ver el consumo. ¿Lo entendéis cómo va el funcionamiento? Así que teníamos 84 casos de prueba. 14 lenguajes de programación, 6 casos de uso, 84. ¿Vale? Y lo que hicimos es, cada uno de esos 84 casos, repetirlo 30 veces. Detectar si teníamos alguna medición incorrecta porque el ordenador hubiera decidido cualquier cosita. Repetir hasta que teníamos un número de repeticiones suficientes para tener un conjunto de datos estadísticos utilizable. Y estos fueron nuestros resultados. Estudiamos además su consumo desde el punto de vista de la DUT, es decir, del ordenador en completo, cuál consume más, y luego también cuál consumía más disco duro, más tarjeta gráfica y más procesador. Fijaos, de nuevo, tenemos resultados fácilmente visibles e entendibles. ¿Cuál es el lenguaje que más consume o los lenguajes? Python y Ruby. ¿Y los que menos? C, C++, Ada, Java, Pascal, por ahí anda, ¿vale? Así que, entre los lenguajes estudiados que son compiladores, los mejores resultaron ser C, C++ y Ada, de los lenguajes de máquina virtual, Java, y de los intérpretes, JavaScript. Y además, como resultado global, nos salieron que esos son los mejores y esos los peores. ¿Qué ocurre con eso? Pues que hay muchas empresas que, por ejemplo, utilizan Python. Muchas, muchísimas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que decirles que dejen de usar Python? ¿Que tiren todo su sistema y empiecen de cero? Sí, esa sería una opción. ¿Probabilidades de éxito ante esta oferta? Cero patatero, ¿vale? O sea, esto tiene que ser así. Entonces, se les tiene que explicar que Python consume y se les tiene que explicar que hay otros lenguajes de programación mejores. Pero bueno, intentando nosotros también dar datos, dijimos, bueno, pues venga, vamos allá. Vamos a ver si somos capaces de decirle a las empresas cómo usar Python, ¿vale? Y partíamos de 3 cosas. Lo primero, que Python consume como si no hubiera un mañana. Lo segundo, que estamos seguros de que tiene que haber una forma de uso más eficiente.
Y lo tercero, que sabemos que Python tiene las variables tipadas dinámicamente y que es interpretado, ¿vale? Y entonces dijimos, vale, pues vamos a estudiarlo. ¿Cómo? Vamos a ver si declarar las variables y compilar afecta al consumo de Python, ¿vale? En vez de tener las variables dinámicas, las tenemos estáticas y en vez de interpretado, compilado. Y ahí hicimos nuestros escenarios en los que tenemos, perdón, de nuevo un conjunto de algoritmos que los vamos a tener con las variables declaradas y sin declarar y que las vamos a pasar por un compilador o los vamos a interpretar. Y eso lo vamos a hacer para 10 algoritmos en este caso, con lo cual tenemos otro montón de casos de usos medidos. ¿Qué creéis que hemos tenido como resultado? ¿Creéis que es mejor? ¿Variables dinámicas o variables estáticas? Estáticas. ¿Y creéis que es mejor compilar o interpretar? Compilar. Bueno, lo vemos. Esos son los resultados de consumo para que veáis que es verdad que tuvimos consumos. Esto no es muy interpretable, ¿no? No es fácil de entender lo que pone en cada uno, pero no importa porque para eso estamos nosotros y hacemos bonitos dibujitos. Esos son nuestros resultados. Fijaos, compilar, Nuitka es el compilador de Python. Compilar no nos salió como una buena opción. Nos salió como una buena opción usar el PyCompile, que es como un precompilado. ¿Vale? Es ni entre Pinto y Valdemoro, diríamos. Ni acabas de interpretar ni acabas de compilar. ¿Está ahí? Eso fue lo que nos salió. Lo que sí nos salió en todos los casos es que el uso de variables estáticas mejoraba el consumo energético. ¿Vale? Así que ahí ya lo tenemos. A lo mejor a las empresas hay que decirle, pues mira, usar variables estáticas. Ya está, si solo con eso el consumo se va a decrecer. Y va a decrecer bastante, porque a lo mejor en un programa no, pero con la cantidad de Python que hay en el mundo, posiblemente si todos tiraran por ese lado, estarían ahorrando consumo y tendría menos impacto. ¿Vale? Bueno, y la pregunta ahora es, ¿y vosotros, hasta que salgáis y seáis jefes y lideréis equipos y pongáis el green software en el centro y no dejéis que vuestros equipos hagan software sin tener en cuenta la eficiencia energética, mientras tanto podéis hacer algo? Pues sí, podéis hacer algo. Turno de preguntas. Tenéis que viajar y queréis ver una peli porque os aburrís, ¿no? Porque ver el paisaje es aburrido. Y entonces queréis ver una peli. ¿Qué creéis que es mejor? ¿Descargar el vídeo, verlo y luego borrarlo? ¿Descargarlo en casa y verlo luego? ¿Verlo online en alta definición? ¿O no verlo? ¿Eh? ¿Quién? Me están diciendo por aquí que a nivel de consumo no verlo. Esa nunca puede ser la respuesta. La tecnología está para ser utilizada. No podemos renunciar a usar la tecnología porque tiene impacto. Lo que tenemos que hacer como profesionales de la ingeniería informática es hacer el software correcto y que no impacte, ¿vale? Pero nunca, nunca, jamás, por favor, concentraos. Mensaje interior. Nunca le podéis decir a un usuario, pues no lo uses que contamina. Never, ¿vale? O sea, descartamos la D. Tú quieres viajar y quieres ver un vídeo. No puedes decir, a ver el paisaje. No, no, quieres ver un vídeo. Venga, la A. La B. La C. Ya los ignoro. Te va a ir en patinete viendo todo en HD. Y generando datos, fotos. Subiendo vídeos. Siempre lo mejor es que lo descarguéis, lo veáis durante el viaje y luego lo borréis, ¿vale? Con eso es cuando os vais a asegurar la menor cantidad de intercambio de información, ¿vale? Y luego lo veis en local y ya lo soltáis. De la otra manera estáis todo el rato chin. Y luego si se os va la cobertura os quedáis en lo mejor de la película, que también es malo. Venga, más. Imaginaos que tenéis que hacer un trabajo con compañeros, que yo creo que alguno habréis tenido que hacer, ¿no? Y tenéis que generar un documento. En esta forma que tenéis de trabajar en equipo tan curiosa los estudiantes, que es tú haces esta parte, tú esta, lo ponemos en el mismo documento y lo presentamos, ¿cómo lo haríais? ¿Estaríais todo el rato enviando por correo electrónico entre los compañeros el documento para que cada cual ponga lo suyo?
lo repartiríais, lo imprimiríais y lo daríais en papel a los compañeros para que hagan los apuntes y luego quedar para... ¿Lo compartiríais en un repositorio a los que pudieran acceder todo? ¿O haríais una videollamada para presentarlo y compartir el documento en ese momento y tal? Venga. A. B. C. D. Los del patinete. Nada. A ver, ¿quién ha dicho imprimir en papel? ¿Por qué? Chicos, silencio, silencio, que le escuchemos, que si no lo escucháis. Utiliza tecnología para imprimir y además es, a ver, aunque gasta madera, pero es más libre. Ya, lo que pasa es que es poco práctico, porque a poco que tengan 4 correcciones tienes que volver a abrir el documento, hacer el cambio, volver a imprimirlo, volver a... ¿No? O sea, cuando uno está haciendo un trabajo colaborativo, parece que lo mejor sea tenerlo ahí en ese repositorio y poder hacerlo. Venga, última. Consumo de la IA. ¿Creéis que es mejor tener múltiples instancias a la vez y a cada cual preguntarle una cosa para ir optimizando? Hay que limitar la IA a tareas realmente necesarias. Hay que tener siempre la IA por detrás, oye, por si acaso te da un arranque de dime que como hoy, ¿no? Y no puedes esperar a arrancar. O sin conectar a Internet. A, B, C, D. Tengo el grupo papel y el grupo de patinetes. Bueno, ese es el limitar. Quiero que os deis cuenta que desde las preguntas del principio de la charla, estas del final, gracias al pico y pala que estaba haciendo aquí poniendo datos demoledores, al final de esta charla estáis respondiendo a las preguntas prácticamente todos, menos mis abertzales, de la manera correcta. Eso quiere decir que en muchas ocasiones vuestro sentido común va a ser el que os diga qué tipo de acciones pueden tener más o menos impacto. Ya no es saber si hacer una imagen es lo mismo que una lavadora, eso da igual. La cuestión es que tengáis en vuestra cabeza que generar una imagen con la IA consume muchísimo y entonces moderar ese tipo de acciones, ¿vale? Con lo cual ese es el objetivo. Uy, tenemos otro, este paso ya. Tenemos todo ese tipo de acciones que yo os invito a que a partir de ahora os acordéis de ellas y hagáis un uso crítico de la tecnología que tenéis entre manos, ¿vale? Porque recordad que el software consume muchísimo, que vosotros como futuros ingenieros que vais a tener de la mano a la industria deberíais estar centrados en eso, es algo que está viniendo y que yo creo que se va a imponer, pero que mientras tanto podemos ir haciendo cosas. Por favor, contadlo, que la gente lo sepa, meteos con vuestros amigos cuando empiecen a hacer barbaridades con Instagram o con TikTok, bueno, TikTok es, ¿vale? Y acordaos de que cada cosa que hacéis tiene su impacto. Si queréis alguna pista más sobre cosas que podéis hacer, tenemos esa cuenta de X que se llama Green Tick Tips, en el que damos ideas de ese tipo para que sepáis acciones que podéis hacer, que podéis tener en cuenta para hacer un uso responsable de la tecnología en vuestro día a día. De nuevo, echadle un ojo y también si conocéis a gente, pues le decís que la visite o le vais diciendo cosas aún mejor en el botellón. ¿Qué haces, por Dios? Desconéctate ahora mismo, ¿vale? Y quedáis como reyes. Pues nada, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Bueno, llega el turno de debate, preguntas. Ha habido alguna mano levantada durante la charla, pero tenemos que hacer las preguntas con micrófonos porque esto lo estamos grabando. Así que... Gracias. Bueno, yo tenía la pregunta de cuando has enseñado, bueno, has preguntado, mejor dicho, cuál era la diferencia, cuál era la mejor, si descargar el vídeo y luego verlo y borrarlo. Y yo te quería preguntar, porque yo no he entendido la diferencia entre la A y la B. ¿Cuál es la diferencia entre descargar el vídeo y luego verlo a descargar el vídeo en tu casa y luego verlo? ¿Crees que serán esas dos? Si son esas dos no hay ninguna diferencia, es un error. Ah, vale. ¿Ves? Se lo saben mejor que yo, no sé por qué será. En la primera también ponía la coletilla de borrarlo. ¿Vale?
¿Por qué es importante borrarlo? Pues esa era la duda. ¿Cuál era la diferencia entre la Si A y tú la no B? lo borras, lo tienes en tu dispositivo. Generalmente nosotros las cosas no las tenemos almacenadas en el dispositivo, sino en una nube, y entonces resulta que estamos generando datos que se guardan en una nube y que hay que gestionar. ¿Vale? Entonces siempre es, cuando tengáis unos datos que los vais a usar de manera temporal, como ver un capítulo de algo, o leer un artículo, o os descargáis unas instrucciones, me da igual lo que sea, una vez que hayáis hecho uso de ello, borradlo. Porque eso en realidad está en una nube y al final está guardando y está requiriendo consumo y tiempo y agua. Vale, y a nivel de sostenibilidad, ¿hay alguna diferencia entre descargarlo con los datos a descargarlo en casa con la wifi? Qué buena pregunta, no tengo ni idea. ¿Has visto? Entiendo que será mejor con cable, porque siempre va más rápido. ¿Vale? No estás usando tanta conexión wifi, estás haciendo a cable, con lo cual... Pero es lo mismo que cuando os hago las preguntas, es pura intuición, porque no tengo datos. Pero seguramente el cable es más rápido y tiene más velocidad de descarga, con lo cual, seguramente eso. Vale, muchas gracias. De nada. Perdón. Hola, primero de todo, muy buena charla, me ha gustado mucho, pero una duda con la que me he quedado... Cuando empezáis así bien, luego viene el hachazo. Venga, dale. Al lío. Ha sido que en la transparencia, donde sale lo de Instagram, me ha faltado como una escala. O sea, yo no sé cuánto peor es la A de la E, por ejemplo. Si es un poco peor o mucho peor. Con lo cual eso te quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entre yo subir una foto, un reel o algo a Instagram? Pues mira, así de memoria no me lo sé, ¿vale? Pero en Instagram es que no lo he puesto. ¿Has visto? Aquí sí que lo puse, en el de Nuitka, que luego lo quité. Espera, eso. O sea, en la transparencia está puesta la referencia, porque además ese artículo nos lo aceptaron en un congreso, que por cierto le dieron el premio al Best Paper. Están ahí los autores. Bueno, los autores éramos todos, pero lo que fueron a pegarse para ganarse el Best Paper. Y ahí están puestos los consumos exactos. También en general lo que solemos hacer es dar datos de ese tipo en los artículos, de decir, bueno, pues entre poner una foto y poner esto, pues a lo mejor, de hecho esto estaba hecho. Un momento, ya es Elisa, que es una de las doctorandas del Green Team, que echó las cuentas ahora para la revista. A ver, no me acuerdo de los datos exactamente, pero eran cosas así como que subir un reel correspondía al mismo consumo que subir 8 fotos, algo así. Algo así. En el artículo está puesto exactamente, Si pero te interesa, no me te acuerdo escribes de un los correo y yo datos. te lo mando. ¿Vale? O sea, lo que queremos es hacerlo así para tener... ¿Sabes lo que pasa? Cuando uno da datos para que sean útiles, tienes que ir mucho a la imagen visual para que se quede. Pero es cierto que es muy útil saber y decir, a ver, es que si esto me consume 1, yo esto 1,01, pues déjame en paz. Has hecho una categoría porque te ha parecido bien. Pero hay que decir que todas estas clasificaciones que hacemos de este tipo no las hacemos a ojo, las hacemos con estadística, ¿vale? Hacemos una técnica de clustering que lo que hace la estadística es decirnos, en base a nuestro consumo energético, cuáles son las cosas que realmente tienen una diferencia de consumo. Y con eso hacemos las categorías, ¿vale? O sea, no lo hacemos nosotros a ojo ni a nada por el estilo, sino que la estadística nos dice que eso, fíjate, por ejemplo, que en el de los lenguajes de programación, en la verde nos salen un montón de lenguajes y es porque la estadística nos lo dio así, ¿vale? O sea que en principio son fiables. Y hay diferencias significativas entre una y otra. Buenas, pues quería preguntar de la parte de Green by Software si nos podías dar algún ejemplo de que se esté usando aquí en la ESI, porque hemos oído hablar de Smartest y demás, pero quizá no lo tenemos muy claro. Pues yo creo que eso, yo le cedo la palabra al director o a la subdirectora, porque sí que tienen un sistema de control de temperatura, del aparcamiento y de todo lo demás. Pero no se lo saben. Bueno, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Qué ejemplos dan aquí en el edificio de la ESI de Green by Software? ¿Qué estamos ahorrando? Si tenéis el de control, ¿no?, energía de la y demás? temperatura. Con lo del y- Smart sí que estamos haciendo, el eso es lo que Smart quieres sí. saber. Bueno, es un proyecto
divulgativo y de investigación no está muy conectado con los servicios centrales de la universidad, ¿vale? Es como local. Pero hay cosas, por ejemplo, hay bombillas inteligentes basadas en LED, ¿no? Que pues se encienden o no en función de la iluminación que captan, ¿vale? Ahí el software sería muy pequeñito, sería más bien un ejemplo de hardware, porque está integrado en cada uno de los dispositivos, ¿no? Pero bueno, hay sensores de iluminación también, en fin. A ver, la que lleva el proyecto es Sole, ¿vale? Y sé que ha habido trabajo fin de grado, investigación a través de eso, poquito a poco se van haciendo cosas, pero si estás interesada le puedes preguntar. Sí sé que se van a hacer más cosas y que los datos se van a usar para algo, ¿vale? Que esa es nuestra intención. Por ahí, mira, él lo sabe también. José Antonio. Claro, es verdad. En el caso de lo que han hablado en las mares, sí que es verdad que lo último que se ha hecho, se ha puesto bastante dinero de la escuela para intentar ver cuánto está consumiendo cada uno de los circuitos que tenemos. Como sabéis, un edificio se divide en circuitos de electricidad, ¿no? Cada uno tiene pues va a iluminación, otro va a los enchufes. Entonces lo que se está haciendo es medir en cada circuito cuánto consume y luego lo ideal es, teniendo todos esos datos, que es un poco lo que hablábamos, que con esos datos podemos mejorar, pues por ejemplo, saber si por las tardes no se está utilizando los despachos, pues se podrían desconectar, ¿no? Pero como bien dice Crescencio, al final en la universidad siempre hay una jerarquía, ¿no? Entonces los servicios centrales te tienen que autorizar luego a hacer determinadas actuaciones. Pero lo que estamos recogiendo son datos para mostrar evidencia de que realmente hay determinados sitios donde se puede optimizar, ¿no? Lo que hablábamos, que para mejorar algo primero tienes que medirlo. Entonces, antes de decirles que se gasten no sé cuántos millones en cambiar los LEDs, cuánto gastan los LEDs y cuándo no se están utilizando, ¿no? Entonces, es un poco lo que se está haciendo. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Yo sé que esto en investigación está muy avanzado y que les dices, bueno, serán los informáticos, programadores, desarrollistas del futuro. Yo creo que sería bueno tener como unas guidelines o un manifiesto o algo, porque hay cosas que ya se pueden incorporar en las asignaturas de programación de primero. Y si no se puede, porque todos no pueden tener ese aparatito, porque sería muy costoso, si se puede medir con el software y ya con eso vamos ganando algo y aprovechando y aprendiendo de esas cosas desde el principio. Sí, de hecho, hay algunos países, por ejemplo en Holanda, que son... Primero hay que decir que Europa está bastante más implicado en este asunto del software verde que, por ejemplo, Estados Unidos o Canadá, ¿vale? Estamos bastante más. Y luego dentro de Europa, aunque no os lo creáis, España, estamos ahí haciendo lo nuestro, pero también quizá en la parte educativa está bastante más avanzado Holanda. Holanda tiene grados y másteres completamente centrados en los aspectos de sostenibilidad, de software y de desarrollo. Entonces, tienen asignaturas en las que se trata de eso, de poner un estimador y que los estudiantes, a la vez que aprenden a programar, aprendan a saber cuánto le está consumiendo eso y buscar una solución más eficiente. Aquí todavía no lo tenemos, la forma de trabajar de los planes de estudios en España es un poco más encorsetada, pero, por ejemplo, en primero en sistemas de información sí les explicamos un poco para ya empezar a hacer campaña electoral por la sostenibilidad software. Pero sí, yo creo que en algún momento esto acabará siendo algún tipo de curso, de taller o de cosas que os sirvan desde el principio para que aprendáis ya bien desde el minuto 1, que es de lo que se trata, efectivamente. Y ya. ¿Alguna pregunta más? Así me gusta. Lo mío en realidad son dos preguntas. La primera es que si de verdad es viable, con todos los avances tanto computacionales como a nivel de software, el mantener esta sostenibilidad software, y luego la segunda sería que, con todo también el tema que está surgiendo de la computación cuántica, etcétera, si se ha hecho ya algún estudio sobre el green software. Vale, empiezo por la primera y acabo por la segunda. La primera. Mira, la primera es toda una cuestión de voluntad. Aquí el software se puede hacer de muchas maneras. Yo supongo que cuando os enseñaron a programar, os enseñaron que tú puedes hacer una comprobación ahí a fuerza bruta o puedes usar un bucle que son la leche, ¿vale? Pues lo mismo hay que meter con cuestiones de eficiencia energética, como decía Marcela, aprendiendo desde el principio, desde programación y demás. ¿Cuándo van a espabilar las empresas? Ahora mismo las empresas lo están haciendo, digamos que por voluntad,
muchas de ellas por el eslogan de vamos a ser verdes en el 2025, ¿no? Y practican mucho lo que se llama el greenwashing, de digo voy a hacerlo, pero luego no lo hago porque no tengo cómo hacerlo, ¿vale? Pero, ¿cuándo va a ser el punto de inflexión que ya está moviéndose? Primero, cuando se tengan unos estándares en los que poder basarse, que ya se están creando, nos consta porque lo sabemos. Y segundo, cuando en los pliegos de desarrollo se ponga que también es necesario que los desarrollos de software tengan en cuenta la eficiencia energética. Y ese es un aspecto en el que también se está trabajando. Es decir, las administraciones tienen que ponerse las pilas para forzar a que las empresas lo hagan. Porque las empresas por ahora, algunas están haciendo algo y sobre todo es por una cuestión de imagen. La gente, y sobre todo los que sois más jóvenes que venís empujando, estáis preocupados por el medio ambiente. Y es algo fundamental. Y entonces lo están poniendo. Pero hace falta todavía el empujoncito de la administración para obligarles de alguna manera, ¿vale? Eso es la primera. Pero yo creo que es completamente factible. Solo hace falta concienciar a las empresas y que hagan bien las cosas desde el principio. Sobre la computación cuántica, como he comentado, tenemos una línea abierta porque gran parte del grupo de investigación nuestro están trabajando en ingeniería de software cuántica. Entonces nosotros nos planteamos decir, a ver, desde el punto de vista del consumo, teniendo en cuenta que los computadores cuánticos también consumen estupendamente, ¿vale la pena usarlos? Y entonces hemos hecho un estudio empírico, hemos hecho un experimento, bueno, hemos hecho más de uno. Aquí está Elena, que es otra de las doctorandas del Green Team, que es su tema de investigación, y lo que hicimos fue comparar con diferentes problemas el consumo en clásica y en cuántica, ¿vale? Nuestra conclusión por ahora es que para problemas sencillos no es bueno usar la computación cuántica, pero claro que eso es de cajón. Es que la computación cuántica no está para escribir Hello World, está para hacer cosas en condiciones, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer con la cuántica es, ahora que está en pleno desarrollo y hasta que alcance un nivel de madurez adecuado, trabajar en cómo hacerla más óptima, ya que consume tanto que los algoritmos y los algoritmos que se implementan sean óptimos a la hora de usarlo. Por ejemplo, otra de las cosas que nosotros estamos haciendo es cómo diseñar los circuitos cuánticos usando diferente combinación de puertas para obtener la misma funcionalidad con menos consumo. Y eso es lo mismo, que los de la computación cuántica lo tengan en cuenta. Afortunadamente o desafortunadamente, lo digo porque es una presión para ellos, el sector del software cuántico es consciente del consumo, lo saben, y yo creo que lo tienen dentro de sus tareas. Nada. Nada, muchas gracias por la charla, me gustó mucho. Tengo un par de preguntillas. La primera, bueno, la charla se llama Software verde que te quiero verde, ¿no? Como profe de estructura de datos hay un tema, el primer tema que damos en la asignatura es tema de complejidad algorítmica. Entonces, a la hora de hacer un software verde, creo que una forma de hacerlo verde es pues crear un algoritmo que sea eficiente o más eficiente que otras alternativas no eficientes. Entonces, la pregunta sería si hay algunas guías o algún tipo de estrategia para que el software que desarrollamos sea más verde o menos, al margen de lo que es la complejidad algorítmica que ya te impone o te impacta en el consumo de la... Y la segunda pregunta es si existe esa guía o esas recomendaciones de software, de hacer software. Claro, con el tema de la guía de la IA generativa, gran parte del software que se crea ahora mismo se crea de manera artificial, basándose en todo el software existente previamente que, por supuesto, no tiene la conciencia del desarrollo verde. Entonces, si se puede hacer algo para que el software que genera la IA generativa pueda ser verde, cumpliendo pues con esos nuevos protocolos, esas nuevas guías para hacer más verde el software. Muchas gracias. De nada. Me estáis subiendo el nivel de las preguntas, ¿eh? Al final me voy y os dejo aquí. Ahora voy a empezar por la segunda. La forma de conseguir que la inteligencia artificial generativa te genere programas verdes es entrenándola con programas verdes. Y no podemos entrenarla con programas verdes hasta que no lo tengamos, como tú has dicho, ¿vale? Entonces, eso es, de nuevo, una cuestión de tiempo y de conseguir hacerlo. Esto yo estoy casi convencida de que va a pasar como con todo. Una cosa es tener un LLM que te genera lenguajes de programación, o sea, un programa en diferentes lenguajes de programación, y otra cosa es que ese LLM te diga, y además los que yo genero son eficientes, porque mi entrenamiento se hizo con ejemplos de eficiencia, ¿vale? De casos eficientes.
Entonces, eso va a ser como un siguiente paso, no estamos en ese nivel de madurez todavía. Respecto a cómo conseguir hacer un software verde y si hay recomendaciones, no hay recomendaciones. El problema del software es que es muy grande y muy variado y muy distinto, y mucha tecnología, y mucho lenguaje de programación, y mucho sistema operativo, y muchísimas cosas. Entonces, digamos que tú puedes ir metiéndole mano poquito a poquito, suavecito, ¿vale? Y entonces, si trabajas con una empresa, le puedes ayudar a esa empresa a hacerlo y darle recomendaciones concretas. Luego puedes hacer recomendaciones grandes que puedan ser para todo el mundo. Por eso se está trabajando ahora mucho en estandarización, tanto de software sostenible como de Green AI, que hay mucho también haciéndose. De hecho, en España tenemos un programa nacional de algoritmos verdes, que precisamente lo que quiere es hacer algoritmos verdes de inteligencia artificial, ¿vale? Teniendo eso en cuenta. Pero se trata de ir trabajando poco a poco. Otra de las cosas que nosotros creemos que es fundamental hacer, teniendo en cuenta que gran parte del software que existe hoy en día no es eficiente, es conseguir que se transforme en eficiente. Y entonces ahí también estamos desarrollando una herramienta, por ahí también anda el autor, Carlos, que te instrumentaliza un código. Y entonces te va midiendo y te puede hacer ingeniería inversa para, sabiendo cuándo hay un pico de consumo, te va el código y te dice, por aquí tienes que revisar este código porque algo hay que hace que se dispare el consumo. ¿Vale? Con lo cual, si por un lado empezamos a hacer software verde y por el otro lado conseguimos hacer reingeniería del software existente para que se verdee, pues digo yo que conseguiremos ahí ir por el camino de las baldosas doradas. ¿Vale? Pero estamos en ello, está la cosa incipiente. Quedan dos preguntas, o no, dos personas que van a preguntar. Mi pregunta es en base a... Hostias, perdón, que suena muy alto. Que aquí. ¿Dónde estás? Aquí. Ahora. ¿Qué has visto, Aquí, no? Que no te veía. Que me sorprende que no se haya hablado sobre el impacto que tiene en el consumo energético la minería de criptomonedas y demás. Que, bueno, supongo, no sé si estás puesta en el tema y eso, pero ahí se consume muchísimo minando criptomonedas. Y más que algunos países incluso. Y no, quería preguntarte tu opinión sobre el tema. Si tienes alguna formada, si prefieres no contestar, pues lo entiendo. Me has visto la cara. Pues como investigadora de Green Software yo es que cerraba el chiringuito directamente. O sea, que me parece una agresión al medio ambiente y una falta de respeto para cuatro que se están intentando hacer bojarse la vida. O sea, es que me parece amoral, pero es una opinión personal. Coral Calero, no nada más, ¿vale? Que no salgan los titulares. Pero es un sinsentido, o sea, es que no... Pero también es cierto, para descargar un poquito las cosas, que tampoco había tanta conciencia del consumo del software hasta hace poco. O sea, la gente no... Es igual que la nube. ¿Por qué le llamaron la nube? Y no una enorme cantidad de ordenadores conectados y ejecutándose 24 horas al día. Porque queda mucho más sexy, mucho más etéreo llamarlo la nube. Y la gente dice, tengo los datos en la nube, ¿no? Como el anuncio aquel de Compresas de hace unos años. ¿A qué huelen las nubes? Pues a datos huelen ahora, ¿vale? Entonces es una cuestión de marketing y con el minado de criptomonedas y todo eso pasó lo mismo. Era la panacea, era la leche. Si no hacías eso es que no. Encuéntrala. Pero ahora ya hay muchísima gente que muy crítica con ese asunto. ¿Vale? Yo también creo que todo esto es un proceso de madurez. Por eso es importante que la gente que estáis ahora ahí y que vais a ser los encargados, ese tipo de cosas las tengáis en vuestra cabeza, para no permitir que habrá, porque bueno, como en esto como con todo, pero sí, es un problemón. Muchas gracias. ¿Nada? Sí, pues yo te quería preguntar, a raíz de una pregunta que te ha hecho Marcos, que le has contestado, algo de que se está haciendo como una regulación para, bueno, pues para algo de verde o para lo que sea. Una regulación. Esa regulación, si se hace a nivel europeo, o como las regulaciones sobre inteligencia artificial, para que, bueno, normativa que se pone en Europa, un poco ética, puede ser. ¿No piensas que restan competitividad con respecto a otros países? Podría ser Estados Unidos, China, o empresas que están radicadas fuera de la Unión Europea y que entonces no tienen esas limitaciones ni esas regulaciones y pueden pues hacer algoritmos, no sé, ya no verdes, sino que cada línea de código emite 1 tonelada de CO2 y o sea, ¿no nos estamos un poco lastrando a nosotros mismos? Yo personalmente creo que no. Yo creo que es como hay que hacer las cosas. Es cierto que con eso otras personas que no lo tengan en cuenta
intentarán tomar ventaja. Pero sí que es cierto que creo que hay una respuesta de la sociedad en general que pide respeto por el medio ambiente en general. Y en Europa estamos mucho por eso. Y yo creo que en el momento en que se dé la información tipo etiquetas de lo que estás comprando a nivel de software y puedas elegir, la gente intentará elegir teniéndolo en cuenta, ¿vale? Y eso ha ocurrido en electrodomésticos y yo espero que acabe ocurriendo en software. Es igual que las legislaciones y los beneficios fiscales, que no son lo mismo aquí que en Andorra, y hay gente que se va, pero la mayor parte de la gente se queda. Pues con esto es lo mismo. Entonces, yo sí que creo que en Europa somos más estrictos con las legislaciones, por ejemplo, de protección de datos respecto a otros países, también con esto del software verde, pero creo que es la manera de hacerlo. No podemos decir, bueno, como vas a hacer poco, pues nos quitamos. No, no. Hagámoslo y demostremos que esta es la forma y que el hacer las cosas y el software verde puede encarecer, pero tiene más salidas y la gente lo compra y la gente lo usa porque la gente cree que es lo que debe hacer y intentemos arrastrar a los demás. Entonces, yo creo que es un proceso y que al final nos llevaremos el gato al agua. No en todos, porque bueno, luego hay países que tienen sus formas de trabajar, pero yo creo que no debemos dejar de hacerlo solo por miedo a que otros no lo hagan. Porque entonces vamos dados, quiero decir que es que el mundo está a medias. Como nos pongamos todos en el mismo lado, ya verás tú. ¿He contestado? Fenomenal. Bueno, muchas gracias, Coral, pero antes de cerrar, quiero hacer una pregunta, porque si cierro y te aplaudimos, se van. Entonces, quiero hacer una pregunta. He visto caras que no son conocidas. Me gustaría saber, de los que están aquí, quiénes no son del grado de informática, o de la escuela de informática. Y nos pueden contar, deben venir en grupo, algún representante de cada grupo que nos cuente de dónde vienen. Del SEPE. No te escuchamos. Del SEPE. Del SEPE. Del SEPE. ¿Y cómo os habéis enterado? ¿Cómo nos hemos enterado? Hola. Sí, bueno, estamos haciendo un curso de competencias digitales avanzadas y la monitora considera que este curso es bastante interesante para el conocimiento del curso. Ah, bueno, si quiere la coordinadora se puede poner en contacto con nosotros para informarle del resto de conferencias. Creo que ha sido muy interesante, ¿eh? Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿alguien más que quiera comentar de dónde vienen? ¿Tú eres la monitora? No. Ah. No, sí. De todos, desde el mismo curso. Vale, ¿y había otro grupo de aquí? Ah, son del mismo. Vale. Bueno, muchas gracias por venir. Y ahora sí, bueno, muchísimas gracias, Coral. Eso que dijo al principio de la revuelta, que no es verdad. Hace tiempo que queremos, eso es que hace tiempo, pero por temas de agenda, por esto, por el otro, no, ya sabemos que por confianza siempre lo ponemos como comodín en algún momento que nos viene mejor. Pero bueno, eso no quita mérito y bueno, vamos a darle un regalito para que nos lleves. Muchas gracias. Os comento que para todas las charlas, estén asociadas o no con asignaturas, le vamos a dar a todos los participantes que os habéis apuntado, les podemos dar un certificado, ¿vale? No sé si los que están fuera, que de la UCLM, se podían apuntar o no. Mirar el código QR, si no me puedes escribir y si necesitan un certificado por haber asistido, también se lo hacemos, ¿vale? ¿Vale? Si querés, o hablamos un minutito ahora antes de terminar. Bueno, muchísimas gracias a todos y seguimos. La próxima ya será en noviembre, ya avisaremos.